Querida familia, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy tendremos nuestro segundo capítulo de Versos en Contexto. En este caso estudiaremos el versículo de Mateo capítulo 18, verso 20. Empecemos. La pregunta que dirige este análisis es: ¿solo donde hay dos o más en nombre de Dios, allí está Él? Para empezar, es importante analizar varios aspectos que dirigen esta enseñanza, este análisis. Lo primero es que vamos a ver el texto en su contexto, es decir, no nos vamos a guiar solamente por lo que entendemos al simplemente leer el versículo, sino que deseamos es analizar cuál es el contexto histórico o el contexto literario que encierra el pasaje, porque no podemos sacar de contexto el pasaje. Si lo hacemos es simplemente, como se dice normalmente, un texto fuera de contexto sirve solo para crear un pretexto. Y esto es peligroso. ¿De acuerdo? Les voy a poner un ejemplo. Imagínense que yo estoy en una situación difícil y decido orar y pedirle al Señor que me dirija. Y simplemente cojo y abro la Biblia, cierro los ojos y pongo el dedo y digo, ahí donde yo ponga el dedo, esa es la palabra de Dios para solucionar este problema. Y abro la Biblia y dice, y Judas se ahorcó. La pregunta es, ¿verdaderamente Dios me está diciendo que la solución a mi problema es ahorcarme? Claramente no. En este caso, simplemente estoy haciendo un mal uso del pasaje y un mal uso de la Biblia, hay que aclararlo también, por lo cual no debemos desarrollar o sacar, extraer, secuestrar, permítaseme la expresión, el versículo de su contexto, sino que todo el contexto le da el sentido completo a lo que se viene hablando. Veamos lo que dice Mateo capítulo 18, verso 19 al 20. También les digo lo siguiente: si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo la hará. Pues donde se reúnen dos o tres en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. Si tomamos solamente estos dos versículos, pues claramente la interpretación puede ser directa y decir sí, efectivamente se refiere a eso. A simple vista, este versículo pareciera que nos enseña en el momento, o sea, que en el momento específico en el que nos reunimos con dos o más creyentes, ahí está el Señor en medio de la oración. Pero la pregunta es, ¿realmente es así? Veamos el pasaje en su contexto. Si hablamos del verso 18 o 19, es porque antes se venía hablando de algo. Y en este caso, el Señor Jesús está enseñando al pueblo. Y dentro de esta enseñanza les dice lo siguiente: si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Pero si no te hace caso, toma a uno o dos más contigo y vuelve a hablarle, para que los dos o tres testigos puedan confirmar todo lo que digas. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como un pagano o como a un corrupto cobrador de impuestos. Les digo la verdad, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. También les digo lo siguiente: si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo la hará. Pues donde se reúnen dos o tres en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. Ahora les pregunto, ¿de qué está hablando el pasaje? ¿Acaso habla principalmente de la oración? ¿Habla sobre el poder que tienen los creyentes? No, este pasaje habla acerca de las acciones que debe tomar la comunidad, la iglesia, los creyentes frente a un hermano que peca. Es decir, mire todo el contexto literario, es decir, los versículos anteriores, lo que nos están hablando. Es clara la instrucción y es todo el contexto literario se centra es en la enseñanza del Señor acerca de la vida en comunidad de los creyentes. Es decir, todo el capítulo 18 está enseñando acerca de eso, cómo un creyente debe llevar su vida. No solamente su vida personal, sino también
de manera comunitaria. De hecho, los versículos 15 al 17 detallan frente a una circunstancia específica que plantea el Señor Jesús, y es en el caso en que un creyente peque. ¿Cómo debe actuar el afectado? Y es por eso que el Señor da, pues, básicamente unos pasos. Si tú eres el afectado del pecado de otro hermano, lo primero que debes hacer es hablar personalmente con aquel hermano que pecó contra ti. Segundo, en caso de que esa persona pues no reconozca su pecado, debes llevar 2 o 3 testigos, ¿cierto? Que sean creyentes y que puedan pues presenciar ese llamado que estás haciendo, el arrepentimiento hacia esa persona. Y pues aquí hay algo muy curioso, y es que a la persona que se le está desarrollando este proceso de atención por un pecado, ya sea que afecte a otros o sea un pecado en el que esa persona vive, a partir de ese momento en que hay que llevar testigos, esa persona, por lo menos el pasaje no lo considera hermano, deja de referirse hacia esa persona como un hermano. Y tercero, en caso de que esa persona persista en su pecado, pues lo que hay que hacer es que ese caso debe ser presentado ante la iglesia. Entendamos iglesia no como la estructura del edificio, sino iglesia como el cuerpo de creyentes, ¿cierto? El conjunto de creyentes o esa comunidad de creyentes. Y es allí donde la misma comunidad de creyentes debe tomar pues las decisiones que correspondan. Es decir, deben establecer la disciplina por el pecado cometido por esta persona. En caso de que la persona persista aún así en su pecado, y pues básicamente podemos decir que llegue a un endurecimiento de su corazón, debe ser expulsado, excomulgado de la congregación. Es decir, ya perderá la consideración de creyente a los ojos de la iglesia. Estos son los 3 pasos que plantea el Señor frente a este caso. Por ahora no se está hablando nada de la oración. No se está confirmando nada respecto ni al poder del creyente, ni a la oración, ni cómo Dios va a responder oraciones. Es el contexto claro de la disciplina eclesial. Y es claro que esta disciplina parte de una consideración de amor hacia esa persona, porque claramente es una confrontación, pero es una confrontación de amor que busca el arrepentimiento de esa persona. No es simplemente una reprensión pública, no es avergonzar al hermano, no es una sensación de superioridad moral, no, no, no. Es el deseo de que esa persona se arrepienta de su pecado. Y siempre tiene la supervisión de la iglesia, de esa comunidad de creyentes. ¿Y qué sucede en caso de que esta persona persista en su pecado? Pues, como menciona la Biblia, es el proceso de darlo por gentil, o lo que nosotros entendemos como excomunión. ¿Qué es la excomunión? Es la decisión que toma la iglesia frente a una persona que era parte de la congregación, pero que a causa de un pecado o una idea, porque acá hablamos de pecado, el ejemplo de Jesús es de pecado, pero también contempla el aspecto de una idea que sea contraria a la escritura, que atente contra la verdad bíblica, y por ese motivo esta persona debe ser expulsada de la iglesia y ser considerada como un no creyente. Obviamente cuando ya hablamos de ideas que atenten contra la sana escritura, aquí ya es cuando se confirma a esa persona como un hereje. ¿De acuerdo? Que es un hereje? Una persona que ha levantado una enseñanza nociva contra la revelación bíblica. Y esto es algo que debe hacerse, efectivamente, debe ser una función de la iglesia, de la comunidad de creyentes. Miren lo que le dice Pablo a Timoteo, en 1 de Timoteo capítulo 1, versos 18 al 20. Esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla, guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Entre ellos está Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Claramente no conocemos en detalle la situación que llevó a que Himeneo y Alejandro fueran expulsados de la congregación, y dice Pablo, fueron entregados a Satanás. Es claro que se refiere a eso, a que fueron excomulgados, pero no conocemos específicamente en detalle la situación.
pero se aclara que fue por un aspecto de blasfemar. De esto podrían haber muchas posibilidades, pero blasfemar puede ser incluso contra la palabra del Señor. Entonces no vamos a ir más allá para no estar inventando posibles situaciones porque pueden haber diferentes formas de blasfemia. ¿De acuerdo? Pero es claro la instrucción de Pablo hacia Timoteo para que él pueda excomulgar a personas que son nocivas al mensaje de salvación, que son nocivas y que permanecen en pecado ante la iglesia, así que pueden llegar a dañar a los hermanos. Y este no es el único ejemplo que encontramos en la escritura. De hecho, Pablo también le habla a la iglesia de Tesalónica respecto a esto. Veamos 2 de Tesalonicenses capítulo 3 verso 6. Ahora bien, hermanos, les mando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la doctrina que ustedes recibieron de nosotros. Entonces podemos ver que la excomunión era algo mucho más frecuente de lo que nosotros podemos llegar a pensar y que es una medida bíblica. El pasaje nos viene hablando desde esa disciplina eclesial. Ese es el contexto literario. Ahora debemos evaluar un punto muy importante que está en el verso 18, que dice: les digo la verdad, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. Y sé que si usted es una persona que lee la versión Reina Valera, usted me va a decir, Brian, pero es que en mi Biblia dice eh, todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo. Y yo lo entiendo, pero la expresión atar o prohibir es la misma. Claro, en un contexto de la época, la expresión atar se refería a eso, a permitir o no. Sí, esto era muy presente en grupos religiosos de la época. Lo que ellos ataban, lo que ellos permitían, era lo que se hacía. Y muchas veces habían dificultades o diferencias con otros grupos religiosos donde estaban judíos extremistas o muy rígidos, se podría decir, más bien la expresión sería rígidos en cuanto a lo que ellos permitían, y otros que eh, desataban ciertas cosas que otros prohibían, ¿sí? Entonces, esta es una expresión muy de la época, muy del contexto, pero lo que se refiere es eso. Básicamente se refiere a eso: todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo, y todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo. ¿Esto a qué se refiere? Pues claramente a aspectos de moralidad. No es que se inventen cosas, no, porque ya está escrito lo que Dios desea y lo que Dios no desea por parte del creyente, sino esa autoridad de poder establecer disciplinas, de poder excomulgar personas que hacen daño a el cuerpo de Cristo. Entonces, para concluir este aspecto del verso 18, aquí en ningún momento se está hablando del poder de la oración. No, por ningún lado la Biblia habla de eso. Aquí se está hablando de la dirección de Dios sobre su pueblo en las decisiones de la excomunión. Es decir, en medio de ese proceso, el Señor guiará a la congregación para tomar las decisiones correspondientes sobre esa persona o sobre esa idea que se esté, digamos que, metiendo en la iglesia y que pueda generar daño a la interpretación bíblica. Por ende, pues atribuye una autoridad especial en aspectos de disciplina en la congregación. Entonces, ¿por qué todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo? ¿Aquí se habla acerca del poder de la oración? No. Aquí se está hablando de la dirección de Dios sobre su pueblo en las decisiones de la excomunión. Es decir, que en medio del proceso en el cual una persona va a ser expulsada de la comunión de los creyentes, pues el Señor guiará a la congregación para tomar las decisiones correctas. No es un tema cualquiera. Es básicamente algo que centra en que una persona por la iglesia, por la comunidad, es considerada como un no creyente. Esto es algo serio, no es algo ligero o liviano. Es ahí donde Dios les está atribuyendo una autoridad especial en aspectos de la disciplina de la congregación. Cómo mantener a raya, cómo establecer límites en contra de enseñanzas nocivas, blasfemias y pecados de la congregación. Es claro que se está hablando a los creyentes como parte de la iglesia, ¿sí?
Esto no es a una cúpula, a un grupo de personas que tienen una unción especial, que tienen algo diferente. Claro, entendemos que hay unos llamados de Dios, pero eso no los hace superiores al resto de la congregación. Simplemente son instrumentos que Dios está usando, que Dios quiere usar en favor de la iglesia. Pero toda la honra y la gloria es para el Señor. Estas mismas palabras, las que Jesús habló a Pedro, en este caso en el capítulo 16 de Mateo, en los versos 18 al 19, que dicen: también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Es claro esa atribución de autoridad que Dios le está dando a Pedro, pero que en este capítulo 18, es decir, 2 capítulos después de que le dice eso a Pedro, también lo expresa para toda la iglesia, y está centrado en lo que permite y lo que no se permite. Cómo limitar falsas ideas y falsas enseñanzas en la iglesia. Cómo disciplinar el pecado de los hermanos. Y cómo excomulgar a aquellos que no son considerados hermanos. Y es precisamente porque es dado a toda la comunidad de los creyentes que esto no hace a los líderes de una congregación como infalibles. Es decir, los pastores tienen buena intención, pero pueden equivocarse, pueden cometer errores. Por lo cual, esta perspectiva nos hace entender que ellos se pueden equivocar y que la autoridad no está única y exclusivamente en ellos. Mire lo que dice Gálatas capítulo 2, verso 11. Acabábamos de ver cómo Dios le estaba dando una autoridad a Pedro y que luego fue entregada también al resto de los discípulos y como tal de la congregación del cuerpo de Cristo. Pero en este caso, en Gálatas, Pablo está reprendiendo a Pedro por su pecado. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque él era digno de ser censurado. Porque antes de venir algunos de parte de Jacob, él comía con los gentiles. Pero cuando aquellos vinieron, Pedro empezó a retraerse y a apartarse porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se unió a su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judío? Es claro el pasaje. Pedro, que sabía que en el Evangelio no tenemos que vivir como judíos, no tenemos que guardar el Shabbat, que no tenemos que decirle a Jesús, Yeshua Mashiach, que no tenemos que cumplir con todos esos rituales y muchos de esos aspectos civiles de la ley judía. Claramente sí debemos cumplir la ley moral, pero no todos esos rituales que se cumplían en Jesucristo. Entonces, ¿por qué Pedro, cuando ve que vienen los judíos, actúa como judío, pero el resto de su vida la lleva como un gentil, libre de la ley? Volvamos a aclarar, la ley moral no, se tiene que cumplir, me refiero a la ley ritual y la ley civil. ¿Por qué? Y de esa manera estaba llevando a los hermanos a pecar. Y aclara el caso de Bernabé y de ciertos judíos. Dice que replicaron su comportamiento hipócrita. Si en Jesucristo encontramos la libertad de todos esos aspectos que ya se cumplieron en el sacrificio de Jesús y en su vida, ¿por qué vamos a formar una división entre judíos y gentiles? Y más, sabiendo que Pedro no vive como gentil. O sea, Pedro estaba comiéndose un chicharrón, por decirlo así, es un ejemplo, y mientras se comía su chicharrón con los gentiles, vio que venían los judíos y se apartó de los gentiles. Y empezó a sentirse y a comportarse con esa superioridad moral. Porque si comer chicharrón, comer cerdo, está permitido por Dios. Eso era una interpretación, era algo que los debía hacer ver a los judíos como diferentes ante el mundo. Pero en este caso, ya nuestra diferencia no debe ser por si comemos o no comemos, sino porque llevamos una vida que honra y glorifica al Señor. No solamente una vida moral, sino que nuestras palabras, nuestras actitudes reflejen al Señor.
Pero con todo esto, supongamos que es cierto. Borremos de nuestra mente el contexto literario de lo que viene hablando de la disciplina y de todo esto, y volvamos a considerar que este versículo, el verso 20, está hablando efectivamente que donde dos o más creyentes se hacen presentes, entonces ahí está el Señor verdaderamente. Solo cuando hay dos o más. Pues allí les pregunto, ¿y entonces qué hacemos con la oración individual? ¿Acaso Dios no está conmigo cuando yo oro en mi cuarto o en cualquier parte del mundo? Claramente Dios está ahí. De hecho, aquí les dejo un video para que quienes no lo hayan visto puedan reflexionar acerca de por qué nosotros no debemos decir Espíritu ven. Y a modo de spoiler, y es porque Dios está con nosotros en todo momento. Ya no requerimos de una visita del Espíritu Santo. Si somos creyentes, si somos el pueblo de Dios, si hemos creído en nuestro Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados, no necesitamos visitas del Espíritu Santo, sino que Él habita, Él mora en nosotros. Pero como les digo, si en dicho caso ese pasaje sí se refiere a la oración, entonces ¿qué hacemos con Mateo capítulo 6 versos 5 al 8? Donde Jesús habla acerca de la oración del creyente. Y mire lo que dice: pero tú cuando ores, apártate a solas. Cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los gentiles. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. ¿Está o no el Señor presente en la oración de una persona? No estoy hablando de dos, de una sola persona que ora en su cuarto. Sí. Entonces, ¿qué hacemos? O creemos que cuando yo oro solo, el Señor está presente, o creemos que solo es cuando oran dos o más reunidos. Pues no es creer en uno o en otro, es tener claro que la Biblia enseña que los dos se cumplen. Este tiene que ver con la oración del creyente, pero este que se refiere a dos o más orando en su nombre, se refiere a la decisión que toma una congregación respecto a una situación de pecado, de una herejía que está ingresando a la iglesia, etc. Ese de estoy en medio de ellos, esa expresión se refiere a respaldo la decisión de excomunión, respaldo esa decisión de cancelar, de anular, de rechazar esa falsa enseñanza. Es decir, Mateo capítulo 6 nos está hablando de la oración, pero Mateo capítulo 18 nos está hablando de la disciplina eclesial. Son dos cosas distintas. Aquí el centro de todo, el jugo de todo, el fruto, el fundamento de todo es la oración. En este aspecto no es la oración. En este aspecto es la disciplina, la decisión de la iglesia frente a un asunto, en la cual mientras toman la decisión, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, está dirigiéndolos. Porque si no, entonces habría un problema de si debo orar solo o si debo orar con dos o más para que Dios esté en medio de eso. Leyendo y viendo toda la perspectiva de la Biblia podemos entender que no es así. Dios está con nosotros en la oración privada y Dios está en medio de su pueblo ante decisiones importantes de la congregación. Está el Señor dirigiéndolos en todo momento. Por eso es peligroso que hagamos una interpretación fuera de contexto, porque podemos generar falsas interpretaciones bíblicas. Y entonces, Brian, ¿a qué se refiere el verso 20? Que dice, pues donde se reúnen dos o tres en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. Sencillamente, aquí se expresa que aquellos creyentes que ejerzan la autoridad en Cristo, en la disciplina de la iglesia, tienen el respaldo del Señor. El Señor está en medio de esas decisiones. El Señor se hará presente en aquella decisión. Por decirlo de otra forma, contarán con su aprobación. A eso se refiere ese pasaje de yo estoy allí entre ellos. Soy el que les está dirigiendo, guiando a que tomen la decisión correcta. Para concluir, el pasaje de Mateo 28 no está hablando acerca de la presencia de Dios o que ésta se vea limitada según la cantidad de creyentes que estén orando.
El pasaje en sí mismo no se centra en una enseñanza acerca de la oración. Si bien es cierto, menciona la oración, en ningún caso es el tema central. El pasaje enseña acerca de la disciplina eclesial ante el pecado de una persona que pues pertenece a esa congregación. Sin embargo, persiste en su pecado. La expresión yo estoy allí entre ellos se refiere nuevamente al respaldo de Dios en la decisión de la disciplina. Bueno, queridos hermanos, ese era el tema de este video, era el versículo que quería analizar. Quiero que por favor me dejen en la cajita de comentarios su opinión, qué piensa y en qué se basa su argumento. ¿Cuál es el versículo y el contexto en el cual usted basa su argumento? Hágalo con respeto, nosotros le responderemos con respeto y siempre para la gloria del Señor. Por mi parte no es nada más, queridos hermanos, nos veremos en un próximo video confiando en el Señor. Que Dios les bendiga.